Porque en el Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor está llamando a Abraham. Cuando lo hace con Moisés, Él se identifica con Moisés y le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Pero cuando lo hace con Abraham, no hay una identificación que Abraham diga quién es, sino que él tuvo que creer en el Dios omnipotente, en el todopoderoso. Lo que me da a mí entender que Abraham tuvo que permanecer creyendo y no romper la palabra que el Señor había establecido sobre su vida. De decirle: sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, la ciudad del fuego, la nación del fuego, donde se fabricaban unos hornos de fuego hechos en piedra, donde habían gente disciplinada, gente arquitecta, personas con una costumbre diferente, con unas ideas diferentes. Y Abraham tuvo que creerle al Señor. Capítulo 12, versículo 7. El Señor le dice a Abraham: tú vas a tener descendencia. Observe esto: un hombre que tiene 75 años de edad, un hombre que le entregan una mujer estéril, el Señor se le aparece y le dice que su descendencia serán como las estrellas y la arena del mar. Lo cual me da a mí entender que él tuvo que permanecer creyendo y no pudo romper ni la rompió la palabra que el Señor había establecido sobre su vida. Génesis capítulo 22, versículo 2, donde el Señor le dice a Abraham de nuevo: sacrifícame a tu hijo Isaac. Todo el mundo habla de Abraham porque es el padre de la fe, pero para allá Abraham llegar a tener esa fe que tuvo, cuando su hijo le dice: ¿a quién vamos a crucificar? ¿A quién vamos a sacrificar? En aquel monte, en aquel lugar. La respuesta de Abraham fueron: Jehová proveerá en aquel lugar. Abraham no le reveló lo que el Señor le había dicho a él, no se lo reveló a su esposa. Imagínense el problema que hubiese tenido Abraham si le dice: Sara, vamos a sacrificar a nuestro hijo Isaac. Él guardó la palabra que el Señor le había dado, que ni siquiera su propio hijo se la dijo, sino que las palabras de Abraham fueron: Jehová va a proveer en aquel lugar. Y cuando Abraham tiene ya el cuchillo que amarró el niño de él, cuando lo iba a clavar, escuchó la voz de Dios. Le dijo: no lo haga. Inmediatamente escucharon el corderito o el carnero, porque Abraham declaró la palabra que decía: Jehová proveerá en aquel lugar. Eso me da a mí entender que él siguió creyendo, que él permaneció en lo que el Señor le había dicho, que no rompió su palabra. Qué interesante cuando la iglesia cree en lo que el Señor le dice. Alguien dice amén. Cuando la iglesia cree y no rompe la promesa de Dios.